Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 2 del mes de abril del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 36 en adelante. Reinado de Joacim. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joacim su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joacim y los nobles son llevados cautivos a Babilonia. De 18 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos le tenían sitiada. Entonces salió Joacim, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado, y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joacim, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joacim a Matanías, su tío, y le cambió nombre por el de Sedequías. Reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amotal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Hermanos, vemos cómo Dios comienza a cumplir lo dicho por los profetas sobre la destrucción de Judá y de Jerusalén. A raíz de los errores cometidos por los reyes anteriores a Josías, pues ellos son los culpables, por decir esto, de la destrucción de inicialmente la división de los reinos de Judá y de Israel, luego la destrucción de Judá por hacer lo malo en contra de él, por no cumplir sus normas, sus reglas, sus leyes, sus mandatos, por no seguirle y no adorarle. Después de la muerte del rey Josías, reinó en su lugar su hijo Joacás.
Al igual también hizo las cosas mal delante de Dios, reinó únicamente 3 meses en Jerusalén y el faraón Necao lo llevó preso a Egipto. Y en lugar de Joacás, el faraón puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, que le cambió el nombre por Joacín. Luego de la muerte de Josías, reina en su lugar Joacín, su hijo. Al igual, él fue llevado prisionero por el rey de Babilonia, quien conquista Judá y lleva a cautivos al pueblo, dejando en Judá solamente a los pobres, según lo dice la palabra, y dejó en su lugar a Matanías, que era tío del rey Joaquín. Prácticamente era un hermano de Josías, el que queda, y le cambia el nombre a Sedequías. Sedequías igual comienza a reinar, pero hizo lo malo también ante los ojos de Jehová. Vino entonces, dice la palabra, la ira de Dios sobre Jerusalén y Judá y los echó de su presencia. Es cuando el rey Nabucodonosor los lleva cautivos. Hermanos, tenemos que aprender. Mientras las cosas nosotros las hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas van a estar bien en todo nuestro alrededor. Recordemos que muchas veces, aunque como padres se dé el mejor ejemplo a los hijos no siempre van a seguir las normas o las reglas que sus padres han seguido. Vemos acá como Sedequías, uno de los mejores reyes que tuvo Judá, su hijo, cuando él muere y queda su hijo a cargo del reinado, hace lo malo delante de Dios. No sigue lo mismo, haciendo lo mismo que había hecho Josías, aún a pesar de haber estado él presente cuando Josías hacía su adoración y todo, y sabía lo bueno y lo malo. Aún así él hace lo contrario al rey Josías, su padre. Y así vienen siempre los reyes, uno hace lo bueno, otro hace lo malo, y los hijos no siempre van a hacer lo mismo. Igual tenemos, como hijos de Dios, tenemos el mejor ejemplo en nuestro Dios. Sin embargo, siempre fallamos, siempre nos equivocamos, siempre nos apartamos. Lo importante es volver a reconocer el error y volver a hacer ese cambio de dirección y volvernos a la adoración para con Dios, ya que eso es lo que trae bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras congregaciones, a nuestro país, a nuestra nación. Hermanos, cumplamos la palabra de Dios, seamos obedientes. Él es bueno, Él desea todo lo mejor para cada uno de aquellos que le adoran. Dice la palabra que a Josué le dijo que no se apartara ni a diestra ni a siniestra del libro de la ley, que meditara en él de día y de noche, y entonces haría prosperar sus caminos. Desgraciadamente, cuando nos apartamos, las cosas no nos van a ir bien, las cosas no van a funcionar como deberían de ser, pero cuando nos volvemos a Dios, las cosas van a ser diferentes. Volvamos nuestro rostro, volvamos nuestra mirada hacia aquel que realmente nos puede ayudar a salir adelante en todas las situaciones que nos presenta la vida. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.